Mensajes de vida. Mensajes de vida. No solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mensajes de vida. Bien, los saludamos en la paz del Señor, que Dios los bendiga mucho a todos los que van a recibir este mensaje y van a estar escuchando la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Tito, amén, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, para que podamos aprender esta palabra el día de hoy. Bienvenidos a la casa del Señor, que Dios los bendiga siempre, amén, en el nombre de Jesús. Bien, Tito, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Palabra de Dios. Bendito Dios amado, en el nombre de Jesús bendice esta palabra, glorifícate en esta mañana. Y que todo lo que vayamos a recibir sea bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dios amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, glorifícate a través de ella, y que todos los que van a recibir esta enseñanza, Dios, puedan también entenderla y comprenderla y guardarla en sus corazones. Yo te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, aquí Pablo empieza a escribir una carta a Tito, porque había un conflicto en Creta. Creta era una región en Roma, ¿ya? Los habitantes de esa región eran los cretenses, y había un conflicto muy grande. ¿Qué estaba aconteciendo? Dice que había desorden. Cuando leemos el versículo 10, que viene a continuación de lo que hemos leído, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando con ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 12 del capítulo 1 de Tito dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, dice, repréndelos duramente, le dice a Tito Pablo, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces había un problema serio en Creta, en la iglesia de Creta. Su mismo líder que profetizaba, tenían un líder ahí, los cretenses, ya tenía un concepto negativo de la gente de Creta, de la iglesia de Creta. ¿Cuáles eran esos aspectos negativos de estas personas, de esa iglesia? Dice que eran siempre mentirosos. Imagínate una iglesia rodeada de mentirosos. Eran, dice, en esa iglesia, malas bestias, o sea, testarudos, tercos, desobedientes. En la iglesia. ¿Qué más dice? Glotones ociosos, solo dedicaban a comer. Y de hecho me recuerda, de hecho, cuando pastoreábamos una iglesia, que la iglesia, cuando se pedía que vengan a ayunar, nadie venía, ¿no? Hay ayuno tal día, vamos a estar 3 días de ayuno buscando la presencia de Dios, y eran unos cuantos que venían. Hay día de oración, miércoles, tenemos que orar por la iglesia, miércoles de oración, vengan, o jueves de oración, hemos pedido que vengan a orar a la iglesia, pocos venían. Pero cuando había la fiesta, el aniversario de la iglesia, comida gratis, cuando se preparaba alimento, y se les decía, va a haber del desayuno, va a haber almuerzo, va a haber cena, la gente era llenito, y aparecían a los que nunca habían venido, se habían apartado inclusive tiempo, aparecen ahí. Pastor, ¿cómo está? Es aniversario de la iglesia, aparecían ahí. Eran glotones
ociosos, así eran los cretenses, glotones ociosos. O sea, ¿qué significa? Que se alimentaban sin tener fruto, sin haber trabajado, aparecían ahí para comer. Y aquí los cochabaminos no los conocen por comer. Bueno, el cochabamino es otra cosa, ¿no? El cochabamino O sea, come, alimenta y paga su alimento. es que yo Ya, más o menos en este caso, ellos aparecían igual, en Creta, cuando ya estaba la actividad, venían sin haber trabajado, ociosos, sin haber aportado, sin haber hecho nada, venían a comer. Esos eran glotones ociosos, ¿no? Entonces, imagínense esa iglesia llena de mentirosos, malas bestias, desobedientes. Imagínense el concepto que tenía su mismo profeta de estos cretenses. Les decía malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero, dice Pablo. O sea, no es mentira, es verdadero. Así se comportan estos. Entonces, ¿qué le dice a Tito? ¿Era un trabajo terrible para Tito o no ir a esa iglesia? Yo creo que si a mí me decían, anda a ordenar así, yo no iba, con semejante gente. No, anda nomás Pablo, a vos te van a obedecer, yo me quedo tranquilo. No quiero tener problemas. Pero ¿cuál es la orden de Pablo? Miren lo que le dice en el versículo 5 del capítulo 1 a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, le dice. Bueno, empieza bonito Pablo, vamos a leer del capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, esta carta empieza escribiendo así: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada para mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, le está dando una especie de currículum, ¿no? De cómo es Pablo. Ya que está bajo la ordenanza, que lleva el Evangelio, que cumple las normas de Dios, etcétera, etcétera. Temeroso del Señor. Y le dice, a Tito, a ti, verdadero hijo en la común fe, yo te he formado, yo te he enseñado, te he preparado, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Para ti, Tito, que sea la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, para ti. O sea, lo bendice. Entonces yo creo que Tito al leer esto dice, wow, tengo que obedecer a Pablo. Y le da la ordenanza, la instrucción, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, o sea, un propósito que te has quedado aquí, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, aquí tenía que haber una organización, tenía que haber gente que tenga autoridad y maneje la iglesia de Creta en las diferentes ciudades. O sea, no era un problema de una sola iglesia, era también inclusive de las avanzadas que había ahí. Toda esa gente estaba mal, eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, tenía que haber un cambio radical, ¿sí o no? Tenía que haber una orden, tenía que haber normas, reglamentos, tenía que haber. Entonces, la gente tenía que empezar a aprender a andar en orden. Ahí. ¿Y quién era responsable? Era un hijo de Dios. Tenía que ordenar ese lugar. Un hijo de Dios con llamado. Y tenía que hacer cumplir ciertos mandatos. Dice, establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escoge el que fuera irreprensible. O sea, que no tenga mal testimonio. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Requisito. Entonces esos hombres que iban a ayudar, los ancianos que menciona Pablo a Tito, tenían que tener esas características, ser irreprensibles. No tenían que ser de mal testimonio. ¿Ya? Segundo, marido de una sola mujer, solo habitar con una mujer. Punto. Tener hijos creyentes que conozcan la palabra de Dios, que no estén acusados de disolución. Disolución es división, ni de rebeldía. Esa persona que iba a estar como anciano responsable para enderezar,
para corregir lo deficiente, tenía que tener estos requisitos. Segundo, porque es necesario, le dice Pablo a Tito, que el obispo sea irreprensible. Entonces ya le dice, este anciano va a ser obispo. El obispo significa que es pastor de un lugar, con autoridad, ¿ya? Que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios para manejar las cosas de Dios. No soberbio, que no se envanezca. No iracundo, que no se enoje. No dado al vino, ¿no? O sea, que no le agrade embriagarse, que no le guste el embriagarse. No pendenciero, no peleador, discutidor, no. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que codicie ganar dinero deshonestamente. Versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga una conducta irreprochable, que tenga dominio propio, que controle su carácter. Versículo 9, quiero que entiendas esto en el nombre de Jesús. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ya. Tenía que ser fiel a la doctrina, fiel a la palabra de Dios. No crear su propia doctrina, no crear su propia enseñanza, sus propias leyes, su propia norma, sino estar bajo la palabra de Dios. ¿Ya? No salirse de la palabra de Dios. ¿Qué más les recomienda? Para que también, le dice Pablo, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, ¿qué tenía que ser una persona que conozca la palabra? ¿Sí o no? Que tema y que actúe dentro de la palabra de Dios, para que él sea ejemplo a los demás. Esta persona tenía que tener una conducta intachable, tanto en conocimiento de la palabra, conducta alrededor de las personas, para tener autoridad y poder exhortar, llamarles a la reflexión. Tenía que ser esta persona, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que le pide Pablo a Tito. Y Tito tenía que buscar. Ahora, ¿era un trabajo difícil? Complicado, porque ¿en dónde le había dejado Pablo? ¿En qué iglesia? Donde había mentirosos, desobedientes, rebeldes, tercos, soberbios. ¿Qué más había ahí? Glotones ociosos, engreídos. En el versículo 10, Pablo dice, porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es la palabra contumaz? Que aquel que tú reflexionas, dices, no hagas eso, cambia tu carácter, cambia tu conducta, sé diferente, tienes que mostrar que eres un verdadero hijo de Dios, sabiendo y conociendo lo hace con más ganas, el doble, contumaz. Le vale un rábano que le exhorten, que le llamen a la reflexión. Por si acaso que los ancianos ya estaban establecidos. O sea, era una costumbre ya establecida en el pueblo judío. Desde Moisés. Estaban los príncipes de las tribus, 12 tribus de Israel. Entonces había una estructura dentro de la sociedad judaica. ¿Ya? Estaba Moisés como el profeta, llamado por Dios, estaba Aarón como la parte sacerdotal, y estaban los príncipes, que eran como los ancianos de las 12 tribus de Israel, gracias al consejo que le dio su suegro Yetro a Moisés. Entonces se hizo una estructura dentro de la sociedad judaica, ¿ya? Entonces todos tenían que obedecer a Moisés. Bajo Moisés estaba, como podría decirles, el sumo sacerdote en ese tiempo, que era Aarón, de la parte religiosa, y tenía que mantener una unidad de comunión con Dios. Y estaban los príncipes o ancianos de las 12 tribus de Israel, quienes eran aquellos que controlaban a cada tribu. Y dentro de ellos había otros ancianos también que manejaban y controlaban, ayudaban a ese príncipe, ¿ya? O a ese hombre que hacía puesto en eminencia en cada tribu de Israel. Entonces ese era el orden, ese era el organigrama que Dios había determinado y había hablado a través de la boca de Yetro, ¿no?
porque Moisés atendía a más de 2 millones de personas que venían a su tienda con diferentes conflictos y problemas. Entonces él tenía que juzgar, Moisés bajo la guía de Dios. Entonces Yetro le dice que consiga príncipes, que ponga sobre cada 100, sobre cada 50, sobre cada 1000. Entonces tenía que hacer eso. Entonces tenía que haber una estructura organizativa de autoridad. Y en este caso Pablo empieza a preparar también lo mismo. ¿Ya? Tito era como su comandante, vamos a decir en esa forma, quien estaba después de él. A Tito lo puso como autoridad en una región que era Creta, para que él también nombrase ancianos en cada una de las avanzadas que había en ese lugar, o iglesias pequeñas, de grupos de personas, para que esas personas con autoridad pudieran llevar adelante y cambiar la conducta de estas personas, y enseñarles la doctrina, andar bien dentro de las normas que Dios establece. Pues esa era la estructura que estaba armando Pablo en Creta. Y supongo que esa misma estructura estaba en las diferentes iglesias que levantó Pablo. Había autoridad, una autoridad superior que era Pablo, después estaban los demás líderes y estaban los obispos, los pastores de cada iglesia pequeña, o sea, eran unas avanzadas. Bien, pero todos tenían que cumplir una norma. Aquí dice Pablo, vamos a seguir leyendo en el versículo 10, porque hay aún, le dice, muchos contumaces, y hemos dicho qué significa la palabra contumaz, habladores de vanidades, dice. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de habladores de vanidades? A los que se ensoberbecen a sí mismos. Yo he ido a visitar el otro día una hermana, he ido a visitar una casa y se han convertido 10. Dios me usó de una manera extraordinaria. Dios me usa, donde voy, Dios pone profecía en mi boca, hablo de profecía. ¡Wow! Vanagloriosos. Y no saben cómo Dios me usa, y no saben qué es lo que yo hago. Yo voy aquí, yo ayuno, yo esto, este otro. Vanagloria. Yo hago esto, yo hago este otro. Es ser más espiritual de toda la iglesia. Y algunos soñadores también, ¿no? Yo he soñado esto, el Señor me ha revelado que esto, este otro. Y aquí dice Pablo que había habladores de vanidades. Yo. Y aumenta una palabra más, dice, y engañadores dentro de la misma iglesia. Engañadores. ¿Qué es un engañador? Aquel que se muestra de una forma y no es lo que muestra hacia afuera, lo que tiene en el interior. Un corazón engañador. O sea, se muestra de una forma. Buen hermano, cariñoso, carismático, te abraza, te besa, pero es un hipócrita. Un engañador. Te vas y habla mal de vos. Habla por tu detrás. Ese hermano no ofrenda, ese hermano no diezme, ni siquiera viene, no ayuda ni a barrer la iglesia. Te está dando palo. O sea, se muestra algo que no es un hipócrita. Y engañador. Empieza a aprovecharse de tu corazón. Como esa hermanita. Mira, tú sabes que yo soy una persona responsable. Quiero pedirte un préstamo. ¿Me puedes prestar tanto? Tengo que hacer un trabajo, esto, este otro. Tengo necesidad y demás. Y saca dinero y préstamos a toda la iglesia. Un engañador. Un corazón falso. Mentiroso. Ese tipo de hombres, ese tipo de gente había en la iglesia de Creta. ¿Se dan cuenta la iglesia que estaba recibiendo Tito? ¿Era una iglesia buena? Tal vez algunos hermanos que van a escuchar esta prédica están viendo en su iglesia y dicen, verdad, así he bebido, tal hermano era así, tal hermana así. O sea, no faltan en las iglesias. ¿Por qué? Porque van contra toda estructura, toda norma y contra todo temor de Dios. Amén. Entonces aquí Tito recibe esta instrucción de parte de Pablo, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el versículo 11? A los cuales, le dice a Tito, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, para ellos la iglesia era un medio de ingreso, un medio de lucro, un medio de tener ganancias deshonestas.
Amén, ¿me están entendiendo? Entonces, qué iglesia más terrible, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero ir hoy día? No solamente iglesias, sino la misma sociedad está así, nuestra misma sociedad. Entonces, un gobierno de un país, cuando se hace cargo de un país, tiene este tipo de gente. Hay mentirosos, hay habladores de vanidades, contumaces, engañadores, hay desobedientes, rebeldes, malas bestias, ¿no? Hay glotones ociosos. O sea, no solamente este problema acontecía en la iglesia de Creta, sino es a nivel mundial, en todo país. El ser humano, por su corazón perverso, cae en estas cosas. Y peor aún si no tiene temor de Dios. Imagínate, iglesia. ¿En la iglesia se supone que tiene que haber temor de Dios? Tiene que haber temor de Dios. ¿Por qué te acercaste a la cruz de Cristo? Para pedir perdón de tus pecados. ¿Por qué, Pedro? Porque escuchaste la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces uno se acerca porque escucha la palabra, el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te dice, eres pecador. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se acercó a ti. Él es santo. Eso es lo que le dice a Tito, Pablo. Le dice que Dios aquí es la esperanza de vida eterna, que no miente y que prometió antes del principio del siglo. Él es santo. Y también pide uno de los requisitos para que los ancianos, en el versículo 8, que sean hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El que va a manejar y gobernar. El que va a llevar adelante la iglesia. El pastor, el líder. Entonces, yo te pregunto, si vamos a hablar de una nación, de un país, les pregunto hoy día, ¿será que estos requisitos deberían ser indispensables para un gobernante? El gobernante no puede tener más de 2, 3 mujeres, ¿verdad? Ser un mujeriego. Porque ¿qué ejemplo va a exigir a los demás? Un gobernante de una nación, de un país, tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Tener buen testimonio. Que nunca haya pisado cárceles. Que no sea acusado de nada negativo, nada corrupto. ¿Verdad? ¿Qué más? Que dice que tenga una familia estable, temerosa de Dios. Su mujer. Una sola mujer. ¿Qué más? Que sea un buen administrador de las cosas que va a recibir en sus manos. Que no sea soberbio, no sea iracundo, que no sea un borracho, que no sea un peleador, un codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se adecua o no se adecua a un gobernante de una nación? ¿Qué dicen ustedes? Qué lindo sería tener un gobernante así. ¿Tendría autoridad? Amén, tendría autoridad. ¿Sería respetado? Amén, sería. Pero ¿qué acontece con las naciones? ¿Por qué nosotros votamos por alguien que va por un partido, representante de un partido de gobierno y llega a ser parte del gobierno? ¿Qué es la característica que más busca la gente? Primero, que sea un caudillo, que hable bonito, un soñador, uno que empieza a irse en contra de las normas, las leyes, ¿verdad? Y lo empezamos nosotros a decir, este tiene garganta, habla bien, por este voy a votar, parece que tiene buenas ideas. Pero ¿cuántas veces el ser humano se ha equivocado? ¿Cuántas veces el ser humano se equivoca? Si el ser humano entendiera las cosas de Dios y tomara en cuenta a Dios y las enseñanzas y principios de Dios en todo lo que hace, las cosas serían diferentes, ¿sí o no? Diferentes. Bueno, en este tiempo estamos viviendo problemas sociales, convulsión social, no solamente en Bolivia, en nuestro país. Estamos viviendo a nivel latinoamericano, hay problemas a nivel del Asia, del Oriente, ¿ya? Quiero que me atiendas esto porque es necesario que tú aprendas, que tú sepas y conozcas para poder hablar con las personas y hacerles entender el tiempo en el que estamos viviendo, ¿ya? Por favor, te pido en el nombre de Jesús, mucha atención. Estoy pidiendo a Dios la gracia, la misericordia, para poderles explicar esto.
Y si no me entienden es porque estás distraído o estás en otra cosa. Así que voy a pedir también la misma atención de los que van a oír este mensaje, en el nombre de Jesús. No es fácil lo que yo voy a explicar el día de hoy. Amén. Se ha visto que hay una corriente que se llama el socialismo. Nosotros mismos estamos aquí, ¿no? Bajo un gobierno disque socialista. Pero ¿cuántos saben lo que significa socialismo? Dentro la corriente de hace muchos años atrás, antes de los años 50, estaba el movimiento comunista. Pero ¿cuántos saben qué significa comunismo? ¿Qué significa socialismo? ¿Cuántos saben? Entonces tenemos que empezar a analizar y tratar de entender estas corrientes, y vamos a ir también a lo que es la palabra de Dios al tiempo de Cristo Jesús. ¿Qué corriente había allá? ¿Qué corriente política? ¿Qué corriente social, democrática? ¿Qué cosa había durante el tiempo de Cristo Jesús? ¿Y a qué corriente política, podemos decir entre comillas, pertenece la doctrina de Cristo? ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacerles entender esto el día de hoy en el nombre de Jesús. Y quiero que me tomen atención. Vamos a ir al concepto de comunismo. La palabra comunismo viene de comunidad. Comunidad significa las personas que viven en un lugar y tienen todas las cosas en común, como en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Alguien pueda buscar el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y quiero que tú me vayas entendiendo esto, en el nombre de Jesús, para que podamos analizar desde el punto de vista bíblico los aconteceres de este tiempo en nuestra vida de Estado, de gobierno. En el capítulo 2, versículo 43 y 44 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, para que no te asustes esta mañana, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo de Dios. Amén. Fanáticos de Cristo. Habían vendido sus casas, bienes, y todo ese dinero llevaban a los pies de los apóstoles, les entregaban. Y todo eso era distribuido entre toda esa gente. Ojo, que con la primera predicación de Pedro, ¿qué dijimos la anterior enseñanza? ¿Cuántos se convirtieron con la primera predicación de Pedro? 2,000 o 3,000, dicen aquí. Siguen, ahora ya han bajado a 2,000, ¿no? Ya. Pero ponte que solamente, si eran 3,000, el 10% de esas personas se quedaron en la iglesia, en la primera iglesia primitiva. ¿Cuántas personas eran? Aquí dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, y eran 120. Y se añadieron 3,000 personas a la primera iglesia que se levantó, la iglesia primitiva. La primera iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos eran en total? Se veían 120 orando, más 3,000 que se añadieron, eran 3,120. 3,120 bocas que había que alimentar. 3,120 personas que tenían que pernoctar, tener un techo. 3,120 personas. Sin contar niños, sin contar ancianos. Estaban ahí las mujeres, porque dice que estaba María entre los 120. ¿Ya? Entonces, imagínense cuántas personas la primera iglesia tenía que sostener. Y dice que estaban unánimes todos los días en el templo, después del Pentecostés. Entonces, ¿qué hacían? Los que tenían más poder económico vendían sus propiedades, sus terrenos, casas, lotes, y todo ese dinero lo llevaban a los pies de los apóstoles para el sustento y mantenimiento de todas aquellas personas que se habían añadido a la iglesia. Entonces tenían que haber mesas, tenía que haber comedores, tenía que haber ollas, platos para darles alimentos, ¿sí o no? Todos tenían que trabajar. Entonces eso era, de ahí deriva la palabra comunidad.
común, tenían todos cosas en común. Comunismo. ¿Me entienden? Entonces ahí empieza a haber este movimiento político, social. O sea, ya hubo en aquel tiempo, con la iglesia primitiva. Empezó con esa comunidad, tenían las cosas en común. Nadie tenía más de lo que el otro tenía. Todos recibían el mismo plato. ¿Eran ollas comunes o no? Hay ollas comunes. Todos los hermanos de la iglesia preparaban alimento para toditos los que estaban ahí. Y ojo, las viudas tenían que tener una atención diferente, preferencial. Las viudas ancianas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad judía, las viudas y los huérfanos eran las divorciadas, separadas, sin marido también, eran aquellas que tenían todo el derecho después de la cosecha, de toda la sobra que quedaba de una cosecha, ir y recoger los granos que habían sobrado. Eso era el alimento para ellos. O sea, estaban en cierta manera bendecidos, pero en una mínima calidad de vida. Porque te das cuenta, sacan toda la cosecha de un campo y quedan unos cuantos granos tirados en tierra. Eso era para las viudas y huérfanos. Tenían que ir y recoger toda la sobra para su sustento. No tenía marido, no había un marido que la sustente. Los huérfanos no tenían papá ni mamá. Entonces la sociedad judía mantenía esa ley. ¿Me entienden? Pero en este caso, ya con la nueva iglesia, la iglesia absorbe a toda la comunidad de iglesia. ¿Eran millonarios los discípulos? No. Vivían de las ofrendas, del sostenimiento de las mujeres que sostenían el ministerio de Cristo, con sus ofrendas. Así era sostenida la iglesia. Y esa ofrenda posteriormente creció con los discípulos cuando empezaron a vender los bienes. Entonces vieron el hambre, la necesidad de esta iglesia, y los discípulos y apóstoles, no discípulos y apóstoles, perdón, sino la gente convertida a Cristo empezó a vender sus bienes. Y sin pensarla más llevaban todo esto a ese lugar. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, las viudas dice que eran desatendidas, las viejitas. Yo lo veo a mi papá. Mi papá no camina, está en silla de ruedas, anciano de 87 años, él no se prepara nada. Él espera su almuerzo, espera su té, espera su fruta, y lo único que hace es llevar a la mesa, partir la fruta, comer, llevar su cuchara al plato y comer. Imagínense las viudas ancianas, multiplicadas, que estaban ahí en la iglesia. No ayudaban, viejitas ancianas, tenían que ser sostenidas, su alimento nunca tenía que faltarles. Entonces la iglesia cuidaba de esas viudas. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos ahí, en el nombre de Jesús. Aquí los discípulos se encuentran ante un conflicto grande. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, o sea, griegos más ya estaban metidos en la iglesia, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Solo a las hebreas nomás las prefieren. Claro, pues judías son. A nuestras pobres viudas no les dan. Había un reclamo, eran desatendidas. Dice. Bueno, ahí nomás quiero explicarles, ¿no? O sea, había que atender a las viudas. Eran, dice, como crecía el número, en el capítulo 6 ya era más cantidad de gente. Entonces, ¿había más necesidad económica, sí o no? Había más necesidad económica. Si yo estoy pataleando con un anciano al que tengo que comprarle pañales y él gasta en pañales como... No me estoy quejando en el nombre de Jesús, simplemente para que tú analices la parte económica. Gasta como 4 paquetes mensuales y llega uno con todo lo que gasta, casi 500 bolivianos mes, solo en pañales. Y la atención de alimento... Imagínense, pónganle 20 bolivianos diarios por persona para su almuerzo, su cena, lo mínimo, 20 bolivianos por 30 días del mes judío,
¿Cuánto está gastando para esa persona? 600 bolivianos en alimento. Ahora multiplica que hayas tenido 10 viudas ahí. Si cada viuda te cuesta su sostenimiento 600 bolivianos, mes. 6.000 bolivianos solo para viudas. ¿Es un presupuesto o no es un presupuesto? Y pobres discípulos, y todavía reclamaban, ¿no? Solo a las viudas hebreas nomás les atienden bien. A nuestras viudas griegas no les están atendiendo. Entonces, había un reclamo. Tal vez no estaban acompañados. ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, un anciano necesita atención, una viuda también, alimento para comenzar. Entonces no era fácil para los discípulos. Y los discípulos, porque tenían buen corazón, ellos atendían a las viudas. Eran tantas viudas, tanta necesidad en la iglesia hebrea, en la primera iglesia primitiva, que los apóstoles más se dedicaban a atender a ellas, atender las mesas, cuidar de ellas, bañarlas tal vez, no sé. Tenían que estar a todos sus requerimientos de las viudas. Y dejaban de orar y de estudiar la palabra los apóstoles. Por eso se enojaron. No se enojaron, sino que analizaron esta situación. Era un problema serio. Dice en el versículo 2 del capítulo 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ellos atendían a las viudas, atendían las mesas. ¿Cómo es, Pedro? Pásame aquí, hay 10 viudas, alimento, y allá ahorita voy. Andrés, por favor, aquí necesitamos cucharas. No usaban cucharas, ¿no? Pero imagínense, ese era el afán diario. Diario. O tú puedes dejar de comer un día. Un anciano, menos. Las viudas, menos. Diariamente había que tener alimento. Ahí estaban huérfanos. Habían viudas, ¿verdad? Era un trabajo que es cansador. ¿Era o no era un trabajo cansador? ¿Qué dicen? ¿Cuánto dicen amén? Era agotador. Y de paso estudiar la palabra de Dios más. Y enseñar. Y mantener un orden. Y había reclamos, ¿no? Aquí no hay plata, que cómo no le van a dar, que no le están atendiendo, que esto solo, había juicio. ¿Tenían la obligación los apóstoles de mantener a tanta gente? Te digo, en el nombre de Jesús. Creo que no hubiera habido mucho de días y todos no hubieran metido nada, todos hubieran mantenido demasiado en la casa. Entonces, esa estructura tenía que mantenerse, la comunidad, tener todas las cosas en común, para que no falte nada a nadie. Pero tenía que haber una estructura. No había un líder. Aparentemente Pedro era el líder. Porque él es el primero que predica. Después estaban los 12. Entonces tuvieron que nombrar a diáconos para mantener una estructura organizativa para poder manejar la iglesia. Los diáconos eran servidores, pero también tenían ciertos requisitos. Tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, tenían que ser espiritualmente consagrados a Dios. Exigencias muy fuertes para atender las mesas a las viudas, los diáconos. Entonces esa era la estructura que tuvieron que hacer los apóstoles. Primero Dios, primero Cristo, de cabeza, una cabeza terrenal que era Pedro, como líder, estaban los discípulos y estaban los diáconos. Estructura organizativa, para poder manejar las cosas en común. ¿Qué te dice el comunismo? El comunismo actual, bueno, no tan actual, de aquellos años, que empezó con Marx. Es una vaca y el otro no tiene una vaca. Dice que no debería existir Estado, que todo lo que entra a una nación debería ser distribuido entre todos los habitantes, por igual, que no puede haber ricos ni pobres, no hay empresa, no hay Estado, todo ingresa a través de unas cuantas personas y se distribuye. ¡Qué lindo!, ¿verdad? Oh, ¡qué hermoso! Pero ¿qué pasa? No tiene que haber empresarios, la gente misma tiene que producir o no tiene que producir. ¿De dónde va a comer? ¿Qué va a vender? ¿Qué va a negociar?
¿Tiene que haber producción o no tiene que haber producción? Tiene que haber producción. Entonces, si la gente se acostumbra a solo recibir y no producir, ¿en qué se convierte? En un glotón ocioso. Recibe y no aporta. Cualquiera ya aunque trabaje va a ser lo mismo. El hombre no va a querer trabajar porque es lo mismo. O sea, eso dice el comunismo, que tiene que todo lo que ingresa al país, no sé cómo lo hacen, habrá un plan de proyecto de exportación, pero para ese plan de proyecto de exportación tiene que haber conocedores para hacer esos planes de exportación de los productos. Tiene que haber gente que trabaje, produzca. ¿Ya? Coseche plátanos, si es que plátanos, una región de plátanos, coseche naranjas, si es una región de naranjas. ¿Ah? Entonces todo eso es reunir, vender, exportar ese dinero, distribuir entre todos los demás. Pero tiene que haber trabajo, ¿sí o no? Tienen que trabajar para comer. No solo es recibir. Entonces, ¿qué dice el comunismo? Que todos son dueños de todo. Que todos administran todo. Todos. Y si alguien se opone, yo no estoy de acuerdo, yo debería ser, yo trabajo más que el otro. No me interesa, aunque trabajes más que el otro, igualito tienes que producir, y aquí trae lo que produce. ¿Hay igualdad? Hay igualdad en cuanto al consumo de lo que vas a comer. Te controlan lo que comes. Si son 500 personas, tiene que haber 500 panes, todos comen por igual, a un pancito. ¡Ay de aquel que coma 2 panes! Lo justo. 500 papas, una papa por persona. ¡Ay de aquel que se coma 2! Pero los que están manejando y administrando, ¿quién los controla? Nadie. No hay una estructura, no hay una cabeza que norme. Entonces, cuando no hay leyes, no hay normas, solamente lo que ellos ordenan, ese grupo, que se autonombraron, se autolideraron. Eso es comunismo. O sea, ¿quién te dice que 500 panes para el resto y para ellos 500? Solo para ese grupito. ¿Quién les controla? ¿Quién les supervisa? Si no hay norma, no hay ley, solo tienen que obedecer lo que ellos dicen. ¿Qué significa eso? ¿Dictadura? Es una dictadura. Y es una esclavitud. ¿Por qué? Porque el poder se ha centrado en unas cuantas personas. Eso es comunismo. O sea, no es igualdad. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué había en el comunismo, en la vida en común que tenía la iglesia primitiva? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué hacían los discípulos? Atendían a las viudas. Ellos no eran más que los demás. Los discípulos recibían y administraban y todo distribuían, porque ¿qué dice la Biblia? Todos tenían las cosas en común. O sea, lo que comía el pinche huérfano, perdón que diga esto, o la viuda, también comía lo mismo el discípulo, el apóstol, el que estaba a la cabeza. Comía lo mismo, comían de la misma olla. ¿Se dan cuenta? Pero no lo que acontece ahora con los comunistas. Entonces, cuando no hay ley, cuando no hay Estado, cuando no hay poder legal, judicial, legislativo, cuando no existe, vamos a hablar de esto también, cuando no hay un control de autoridad sobre la sociedad, sobre los que manejan, se llama anarquía. Y la anarquía es un desorden total, es un caos. ¿Me entienden? O sea, esta mentalidad afecta o no afecta a una nación. Y eso es lo que acontece en Cuba. En Venezuela. Fidel Castro estuvo por años ahí y después se descubrió que Fidel Castro, las hijas de Fidel Castro tenían una cuenta astronómica, ¿ya? Él tenía una isla privada, Fidel Castro, donde criaba delfines, tenía su acuario de delfines. ¿Y dónde está
el tener las cosas en común, que es el comunismo. Entonces, ¿qué tenía que acontecer? Todos los de Cuba deberían tener su isla privada con su acuario de delfines, ¿verdad? Todos, si es todo en común. Pero no acontece eso. Lo mismo desde que murió Chávez, no sé cuántos billones de dólares tiene su hija en el extranjero. Billones de dólares. Ahora, vamos a ir a analizar el punto socialista. El punto social del socialismo significa que la sociedad tiene que gobernar. ¿Ya? Que hay un Estado. La sociedad, el socialismo, admite democracia, admite una estructura de Estado, pero no deja crecer la empresa privada. No deja crecer, no deja que la empresa privada sobrepase al Estado. Porque pone una ley impositiva que nivela a las empresas, cosa de que no les permita crecer. Entonces el socialismo es un gobierno que tiene autoridades, que utiliza los 4 poderes del Estado, ¿ya? Que son el judicial. A ver, vamos a recordar esto, ¿no? Porque hemos llevado alguna vez en colegio, que son el judicial, el legislativo. A ver, vamos a ver el chanchullo. Es el judicial, legislativo, el electoral y el ejecutivo. El ejecutivo y el electoral, ¿ya? Son 4 poderes del Estado. Entonces, los 4 poderes del Estado tienen que estar en el socialismo. El ejecutivo es el que ejecuta las leyes, las normas. El legislativo es el que promulga y aprueba las leyes. El judicial es el que analiza las leyes y el que imparte justicia. Y está el electoral, que es el pueblo que elige a sus líderes. ¿Ya? Pero aquí es la diferencia, que el país socialdemócrata, así vamos a llamar, tiene que ser manejado por las sociedades. ¿Quién tiene el más peso de responsabilidad? El electoral, porque ellos eligen sus autoridades. Entonces, ¿cuál es la ideología, la filosofía del socialismo? Su filosofía es de que todas las clases sociales son iguales, no hay pobres ni ricos. ¿Ya? Las leyes son para todos, todos por igual. Puede haber empresas, pero las empresas no sobrepasan al Estado, las mantienen ahí, cosa de que no crezcan. Bajo leyes, bajo impuestos, bajo normas impositivas, de control, de regulación, la empresa la tiene en sojuzgar. Pero a la empresa le cargan todos los beneficios sociales para los trabajadores. O sea, la empresa a la par que tiene utilidad, parte de su utilidad, parte de sus ingresos lo tiene que distribuir entre toditos los trabajadores que tienen. Les tiene que dar beneficios sociales, que está correcto, jubilación, correcto, ¿no? Y muchos otros beneficios sociales que pueden gozar. Salud, pueden tener eso, pero no les dejan crecer. O sea, hay un tope, no pueden crecer en economía más de lo que el Estado les permita. ¿Ya? Entonces hay un control sobre la empresa privada. Los bienes del Estado, va a decir tierras, fábricas que sean del Estado, empresas del Estado, las administra el Estado bajo sus propias condiciones, sin dar ningún informe, al electoral, al pueblo que elige. Pero tienen sus controles e independencia dentro del Estado, que es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, independientes y autónomos. O sea, ellos manejan sus normas, etc. Bien. Pero ¿qué acontece en nuestro país? ¿Se mantiene eso? Lo que se quiere es hacer un social comunismo en nuestro país, en este tiempo. Un movimiento social comunitario. Que el Estado, en base a un liderazgo fuerte, sin oposición, porque ojo,
Tiene que haber oposición, por algo está el poder legislativo. En el legislativo hay diputados, senadores de diferentes partidos, tienen voz y voto. Pero no, dentro del socialismo comunista, ellos tienen que ser los que manejen todo. Nadie les puede exigir, nadie les puede cuestionar. ¿Ya? En este caso, yo estaba haciendo una investigación de nuestro país. Nuestro país antes del 2004, 2003, era un país socialdemócrata. ¿Ya? O sea, estaba la sociedad, tenía intervención, había partidos de diferente filosofía, ideología, mantenían lo que son las elecciones, etcétera, etcétera. Pero el gobierno siempre ha querido empoderarse, la gente que estuvo en tiempo de gobierno. Y entonces entra un movimiento social, que es el movimiento al socialismo, el MAS, que nos conocemos, con un grupo de indigenistas, ¿ya? Movimientos indígenas, entran al gobierno. Una vez que llegan al gobierno empiezan a cambiar la estructura y también es bueno y favorable porque todas las personas que habían sido relegadas por el racismo que había en ese entonces, entraron dentro del gobierno. Se reivindicó a la persona indígena, se reivindicó la pollera. Yo vengo de una madre que tenía pollera, que usaba pollera, donde yo recuerdo que en mi época cuando era niño no podíamos ni mencionar palabras en aymara porque ya nos tenían un preconcepto que eran nosotros de origen aymara, indígena. No podíamos entrar a ciertas instituciones, el colegio militar era cerrado para los que tenían inclusive apellido de origen aymara, o sea, todas esas cosas existían. Entonces todo eso se fue aboliendo en este gobierno, que es la parte beneficiosa. Pero ¿qué acontece? El expresidente que estuvo en nuestro país, el señor Evaristo Morales, Juan Evaristo Morales Ayma, conocido como Evo, que era un dirigente cocalero. ¿Qué pasa? Hay una coyuntura durante una transición de problema económico durante los años 85, 86, donde entró el gobierno comunista, entra un gobierno totalmente de tendencia izquierdista, que es la UDP, que manda al fondo la economía de nuestro país, con una hiperinflación que muchos hemos vivido, que donde el pan subía todos los días, el dinero no alcanzaba, hemos tenido que, igual que en Venezuela, hemos tenido que llegar a utilizar cheques de gerencia en vez de la moneda oficial, porque ya no tenía valor. Fue tremendo, unos 3 años que hemos estado así, aproximadamente, y a raíz de este movimiento se crean otros movimientos políticos, ya que entra con una ley diferente para impulsar la economía de nuestro país. Pero ¿qué acontece? Después de esto entra los que ya estaban en gobierno se empiezan a apoderar del Estado y lo hacen con una especie de monarquía, porque el hijo del principal político empieza a subir a la esfera política, el nieto, los parientes. Entonces era una rosca que le llamaron, y contra eso va el gobierno. ¿Qué pasa? A raíz de estas medidas económicas, primero los mineros, que eran los que recibían el mayor sustento y apoyo económico del Estado, son relocalizados. O sea, todos los mineros dejan su fuente de trabajo de la minería, se les paga un fondo social y les dicen, ahora son libres, pueden hacerse taxistas, pueden hacerse, no sé, negociantes, cualquier cosa. Tomen un dinero y el Estado no los puede sostener, así que vayan a hacer las cosas que ustedes quieran con el capital que les estamos dando. Entonces, eso hizo el gobierno. De este grupo salió un grupo también de ese sector que se fue al Chapare a buscar nuevas fronteras, entraron al Chapare. Y ahí empezaron que la coca era un producto que no necesitaba cuidado en ese terreno. La tierra del Chapare era fértil para la producción de coca. ¿Ya? Y empezó el negocio de la coca, a producirse coca en ese lugar que era precioso en aquellos tiempos, cuando llegan los primeros colonizadores del occidente, que son descendientes de mineros, de los que fueron relocalizados a través del gobierno de Paz Extensoro. Vean, les estoy dando un poquito de historia. Y acontece que en ese movimiento empiezan a crecer los sindicatos, y ahí pues aparece la figura de Evo Morales como un sindicalista que primero fue secretario de deportes de la dirigencia de los cocaleros del Chapare, que ahora es un monstruo dirigencial.
Entonces, a raíz de este impulso que le dan a Evo Morales, que primero empieza a pelear por el cato de coca, porque estaba limitado por la DEA la producción de la coca. La DEA es esa institución internacional de control sobre la droga, porque sabían que el excedente de coca siempre se ha ido a la cocaína, eso todos lo sabemos, a producir coca. Entonces, ¿qué acontece? Evo Morales empieza a luchar sobre el cato de coca. Dice, cada habitante de la región del Chapare tiene derecho a un cato de coca. ¿Y qué significa un cato de coca? Un cato de coca son 1.600 metros cuadrados de terreno para producir coca, exclusivamente coca. 1.600 metros cuadrados, solo coca. Perfecto, hace su marcha, sus bloqueos, él fue el primer bloqueador y logra esto llegando a ser diputado. Llegando a ser diputado, nuestro señor expresidente, Juan Evaristo Morales, Aima, empieza a obtener esto del cato de coca y se encarama en el poder. Y cuando él está en el poder, lo primero que hace es sacar a la DEA, que es el que controla el narcotráfico. Fuera la embajada americana, norteamericana, fuera la DEA. Y se torna en un imperio cocalero. Él nunca olvidó sus raíces, por más que fue presidente de la nación. En Bolivia tenemos diferentes culturas. Él nunca olvidó sus raíces. Entonces, como presidente de esta nación, él seguía siendo presidente de la Federación de Cocaleros, Confederación de Cocaleros del Chapare. Y sigue siendo hasta ahora. O sea, ¿cómo se va a despojar de eso, dejar de lado y gobernar un país? Él no, unió y casó todo. Miren, aquí he estado analizando, ¿qué fue el 2004 empieza lo que es el cato de coca, de 1.600 metros cuadrados. Un cato de coca produce 100 libras de coca, es una cosecha, ¿ya? 100 libras, son 50 kilos de coca. Y ese cato, al vender esta carga de coca, lo venden entre 1.500 y 2.000 bolivianos. Un solo cato. Y dice que este cato produce 2 veces más que el cato de Yungas. El doble. O sea, estamos hablando de 100 kilos de coca por persona, por familia. Por familia o por persona. En el Chapare. Entonces, yo haciendo mis números y analizando esto, imagínense, 1.500 venden un cato. Pero hay familias que han hecho anotar al hijo con su cato de coca, al nieto con su cato de coca, a la esposa con su cato de coca, el marido con su cato de coca, y son 6 o 7 personas. Están produciendo 7 cargas, multiplicada 7 por 1.500, 7 por 2.000, ponlo, redondeando. ¿Cuánto gana una familia en solo un mes al vender solamente coca? 14.000 bolivianos. No estoy loco. 14.000 bolivianos mes, una familia del Chapare. Exento de impuestos, no paga ni un centavo de impuestos. Nada entra al Estado. Esto es líquido. La coca se produce a sí misma. Reproduce la tierra. Bien, dice aquí que cada cocalero tiene un ingreso trimestral de 42.000 bolivianos. Trimestral. Tiene un ingreso anual de 168.000 bolivianos. Exento de impuestos. Ahora están entendiendo por qué este señor Morales se aferra tanto al poder. Porque él no deja de ser presidente de los cocaleros. No le interesa el resto, no le interesan mineros, no le interesas vos que eres estudiante universitario, tú que te ganas el día a día. No le interesa. No le interesamos a este hombre. Pero sí le interesamos para que votemos por él. Y él ha creado un marco de indigenista. No habla aymara, no habla quechua, no habla guaraní, solo español. ¿Indigenista? Te pregunto. Un representante indígena debería hablar el idioma para comunicarse con las personas de su medio. Entonces él ha hecho un movimiento social donde se ha vuelto en un líder y engañando a los mismos indígenas, haciéndose pasar por un dios. Ojo, entre paréntesis, él es religiosamente es reconocido como el primer sumo sacerdote amauta del Tiahuanaco. Es un sacerdote que venera al sol. Por eso está en contra de la religión católica y la evangélica.
Y ojo, Evo Morales era evangelista. Bueno, es cristiano. Antes de ser presidente visitaba iglesias en el Chapar y decía, oren por mí, voy a ser presidente, yo creo en Dios, aceptó a Jesús. Es un cristiano renegado. Entonces, este está en función de gobierno todavía con su partido. Miren, les sigo dando cifras que a mí me parecieron absolutamente sorprendentes sobre lo que es el movimiento cocalero en nuestro país. Dice que en el 2019, se han utilizado 25.500 hectáreas para el sembradío de coca. 25.500 hectáreas solo para producir coca. Si multiplicamos una hectárea por 10.000 metros cuadrados, nos está hablando de 255.000 metros cuadrados de territorio boliviano para producir coca. Por eso es que querían entrar al Timnis, les falta tierras. Hay demanda de la coca. ¿Ah? El año 2020 creció 15% más de la producción y de los terrenos de coca, ilegales, se incrementaron ilegales, a 29.400 hectáreas de producción de coca. Por eso ya no tenemos banano, no tenemos piña, no hay naranja, no hay mandarina. La gente del Chapar, del trópico, se está dedicando más a la coca. Porque eso les reditúa. Imagínate tú ganar 180.000 bolivianos anuales, solo con un cato de coca. 42.000 bolivianos trimestral. 14.000 bolivianos mes. Eso estoy hablando de datos del 2020, de 2019, ojo. Esos son datos que han podido sacar estudiosos estadísticos. Ahora, la producción de coca, ustedes no saben a cuántos kilos llega en 29.400 hectáreas, la producción anual, mensual. En un mes producen 6.129.807 kilos de coca. 6.129.800 kilos de coca. En un mes es la producción. De estos, 29.400 hectáreas. 6 millones de kilos de coca. ¿Dónde va toda esa coca? ¿Dónde? ¿Será que en toda Bolivia pichamos? Aunque haya hecho Felipe Quispe, ¿no? Un dirigente, haya creado el Bolo Day, ¿sabía, no? Una vez al año el Bolo Day, todos los jóvenes se juntan, tocan música rock y agarran su picho, están masticando en las plazas, el Bolo Day. Y ahora la gente picha, pero ¿gastarán esta cantidad de coca? Deben exportar. Perdón, este es un dato anual, 6 millones de kilos de coca, 6 millones de kilos de coca, anual produce, ¿ya? El 2020 se ha producido 7.067.307 kilos de coca. Eso en dinero, ¿cuánto es? En realidad se convierte en 84.807 toneladas de producción de coca, anual. Y eso es solo por vendiendo coca. Vendiendo coca, solo por vender la coca, ojo. Vendiendo coca han reunido en un año 127.211.538.461 bolivianos. Eso ingresado al país, exento de impuestos. 127.211 millones de bolivianos ha ingresado por esa venta de coca. En dólares es 18.173 millones de dólares ha ingresado al país. En la venta de coca, solo coca. 18.173 millones de dólares en un año. ¿Y la plata qué pasa? Excepto de impuestos, ponte el 10% de impuestos, 18 millones debería ir a las arcas del Estado.
no entra ni un centavo al país, no pagan impuestos los cocaleros. Eso es el socialismo que nos está vendiendo Evo Morales. Por eso no quiere dejar el país. ¿Se dan cuenta? A mí me sorprendió cuando vi esto, y es necesario que la iglesia lo sepa, porque hay muchos cristianos que defienden a este hombre, defienden su posición política, pero no se dan cuenta, no nos damos cuenta de que estamos siendo utilizados a través de su política disfrazada, engañadora, y él está haciéndose el hombre más rico del mundo. Por eso estos países latinoamericanos, Cuba, Venezuela, todos están siendo empoderados por gente que miente, engaña y sojuzga al pueblo. Son sus amigos. Y de los presidentes latinos. ¿Se dan cuenta, no? Y lo mismo está queriendo echar en Estados Unidos. O sea, ¿el socialismo es diabólico o no es diabólico? Bien, en el nombre de Jesús. Yo quería que entiendan esto, porque lo que estoy enseñando esta mañana es algo que tiene relación a lo que Dios nos enseña. Dios quiere darnos realmente lo que es igualdad a todos unidos, a todos los que estamos aquí, a toda la iglesia, a todo el ser humano. Dios nos dice que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nosotros somos sus herederos, que vamos a heredar el reino de los cielos. Él promete vida eterna. Él no miente, como dijo Pablo, no miente. Y lo que promete Dios lo va a cumplir. Pero no en esta tierra, no en este mundo corrupto, donde nosotros nos vamos tras de un hombre que muestra otra faceta de lo que realmente es en su corazón. Cuando el hombre tiene poder, cuando el hombre empieza a manejar dinero en cantidades astronómicas, el hombre se pierde. Por eso Pablo decía en Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, vamos a leer en el nombre de Jesús. Versículo 6, del capítulo 6, perdón, de 1 Timoteo, 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces cuando el hombre llega a adquirir poder, llega a adquirir economía, llega a adquirir dinero y empieza a manejar esto y está sobre todo, se va a corromper. Su alma se vuelve corrupta, su alma se pierde totalmente, porque esa es su debilidad, porque ese es el amor al dinero. ¿Ya? Entonces, aquí lo que el Señor enseña, lo que pide de sus hijos, es que nosotros estemos contentos. Porque la salvación es de la iglesia, es obra de Dios. El hijo o la hija de Dios no puede ser político, no puede tener una tendencia izquierda o socialista, de derecha, etcétera, etcétera. El hijo de Dios tiene que ser de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es hijo de Dios. Creer en lo que Dios es. Oh, y ahora los socialistas que van a escuchar esta enseñanza. Dios es teócrata, es dictador, quieran lo que quieran. Él dicta leyes, dicta normas y cumples, y tienes que cumplir las normas y las leyes. Pero entre todo esto, Dios es misericordioso. Por eso entregó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Levantó la cruz, Jesús derramó la sangre, su sangre preciosa, y nos dio este tiempo de gracia para aquel pecador, para aquel que anda en desorden, se pueda acercar a la cruz, recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pedir perdón de sus pecados, arrepentirse y tener entrada al reino de los cielos, que se cumpla la promesa de vida eterna para esa persona, para esa alma. Eso es lo que se predica, eso es lo que enseñamos, fuera de todo este contexto político. Tenía que enseñarles cosas, muchas cosas más, pero yo les digo en el nombre de Jesús, lo primordial es tener una vida en comunión con Cristo Jesús. La única verdad está en la palabra de Dios, la única enseñanza está en la palabra de Dios, la única ley que debemos respetar es la palabra de Dios. Amén. Ojo, cualquier abogado que escuche esta enseñanza, todas las leyes a nivel mundial se fundamentan en la ley de Dios.
en la Biblia, en la palabra de Dios. Y a cualquier abogado que me diga no es así, revise sus textos, revise su enseñanza, y ahí mismo dice de dónde el hombre empezó a utilizar la ley para que su gobierno ande en orden. Cuando Estados Unidos fue levantado como un país independiente, cuando Estados Unidos se liberó de los ingleses, estableció la Carta Magna, y en la Carta Magna se reconoce quién es el dueño de la ley, y es Dios. Y ellos adoptaron la ley de Dios bajo los 10 mandamientos y la ley mosaica para poder juzgar al pueblo de Estados Unidos. Por eso es una nación bendecida. Por eso las constituciones de las naciones y los países copian la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque esa ley está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el hombre se aleja de Dios y su corazón se aparta de Dios y quiere andar bajo sus propios principios, bajo su propia ley, no le va a ir bien en el nombre de Jesús. Y nación que apoya a ese hombre, tampoco le va a ir bien en el nombre de Jesús, porque están fuera de la bendición de Dios. Amén. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que enseñar en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que oremos por este país que está en conflicto en este tiempo. Oremos por la iglesia para que despierte y entienda y vea cuál es su norte, a quién tienen que seguir, a Cristo Jesús. Bendito Dios amado, te doy gracias en esta enseñanza, Dios, que tú seas siempre, Padre, abriendo nuestro entendimiento. Tú has querido hacernos comprender que la ley de los hombres es trapo de inmundicia, que tu ley solamente es la única fiel y verdadera, que tú, Padre, con toda la sabiduría y magnificencia, controlas naciones, controlas gobiernos, controlas países, Señor. Dejamos en ti, Dios mío, en tus manos a este país, en el cual vivimos. Así también yo te pido, Padre, por Afganistán, aquellas naciones que sufren, que están sojuzgadas por diferentes condiciones políticas, Señor. Que tú seas, Padre mío, fortaleciendo a tus hijos en aquellos lugares. Que tú seas cuidando de cada vida, de cada alma, Señor, en aquellos lugares. Tú vienes pronto. Y tú regirás con vara de hierro a este mundo, Señor, bajo tu ley, bajo tus ordenanzas, bajo tu mandato, Dios. Tú lo harás y no habrá quien pueda irse contigo, Señor, en contra tuya, mi Dios, en contra de tus leyes, en contra de tus normas. Tú harás lo que tienes que hacer en tu gobierno milenial. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, la bendigo y te alabo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios los bendiga. Quiero cantar y tu nombre exaltar, junto a ti quiero caminar. Oh Dios, quiero saber que me puedes escuchar. Yo te entregaré y te rendiré mi corazón. Me imagino que sería hoy de mí si no te hubieses entregado tú por mí. Es tú.